Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Arándano 13, un espacio donde narro las historias que me mandan por correo, por Insta. Y bueno, si mal no recuerdan, en el último capítulo les dije que quería hacer dos especiales. Un capítulo especialmente de historias de acoso y otro capítulo sobre sectas. Les tengo una mala noticia. Desgraciadamente no pude recopilar las suficientes historias de sectas de ustedes. Creo que me mandaron solamente dos. Digo, qué bueno que no han tenido experiencias con sectas. Sin embargo, pues yo quería sacar el capítulo, así que me adentré en Reddit, amigas, en Reddit. Ahí hay muchísimas experiencias, a pesar de que no son de ustedes, pues son experiencias reales. Y vamos a abordarlas, las voy a narrar. Eh, También quiero que este capítulo sirva. Si hay alguien que tenga una experiencia de acoso, también mándemela. Una historia de acoso. El próximo capítulo o el siguiente, no estoy muy seguro, va a ser sobre acoso. Entonces, que son historias de terror, pero pues de acoso, fin de cuentas. Entonces, vamos a empezar con la primera historia de Reddit. Por cierto, antes de empezar, quería darles las gracias. Eh, ya llevamos casi 4,000 suscriptores en menos de un mes y la verdad me da muchísimo gusto. Hablando, me refiero específicamente para la gente que me sigue en YouTube. Respecto a Spotify y las demás plataformas, me da mucho gusto porque eh, Apple Podcast me mandó un correo que creo que a la semana o a las 2 semanas de que subí el podcast ya estaba súper buscado el podcast. En Spotify ya creo que tengo 5,000 suscriptores. Dejen muchos comentarios también. No he podido contestar sus comentarios en Spotify, pero lo voy a hacer. Y en serio, de verdad, muchas gracias. Les decía ayer en un en vivo en TikTok que yo le tenía, bueno, la verdad no tenía mucha fe al proyecto, bueno, a este en específico, al de YouTube. ¿Por qué? Porque yo dije, pues les gustan las historias animadas, no creo que quieran escucharme solamente a mí narrando, a mí y a mi voz, entonces... Pero sí les gustó y de verdad me da mucho gusto, en serio. En especial les doy gracias a las chavas. Digo, a los hombres también, pero mi audiencia se constituye un 80% de mujeres. Y la verdad, hermanas, las amo. Muchísimas gracias. El corazón de pompitas de Peña Nieto. O el corazón coreano. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. Son historias y experiencias que compartieron en Reddit varios usuarios. Aquí está la persona que las mandó. Entonces vamos a empezar con la primera historia. Esta historia es de Hot Specific 8397 de Reddit. Esto pasó en una zona remota de Argentina. Yo conocí esa secta por medio de una muchacha que conocí en internet, justo en un momento en el que estaba peleado con mi familia. Ella tenía 18 años y se veía tierna e inocente. Con el tiempo nos volvimos cercanos, hablábamos mucho y yo llegué a verla como material de novia. Para mí era especial, distinta a cualquier otra. No era común en mí hacer tanto esfuerzo por conocer a alguien, pero esta vez lo hice. Entre llamadas telefónicas, había algo en ella que no terminaba de gustarme, aunque lo ignoraba. Su forma de hablar era un poco como atontada, pero en ese momento la verdad no me importó. El problema empezó cuando viajé hasta donde vivía. Era un lugar apartado, de campo, pero con casas bonitas, rústicas, rodeadas de naturaleza. A simple vista parecía un lugar idílico. Ahí conocí a sus papás y a sus hermanos. Desde el inicio les juro que algo no cuadraba, no se parecían en nada a ella. La mayoría de ellos eran raros, no sé cómo describirlo, pero parecían personas apagadas, como si algo les faltara. Me quedé un tiempo en su casa y poco a poco empecé a darme cuenta que me costaba hacer cosas simples.
tareas que antes me resultaban fáciles, y entonces entendí. Algo había en la comida, algo en todos los productos que consumían ahí. Lo único puro era lo que venía de la naturaleza. Desde ese momento empecé a sobrevivir en secreto. Pescaba de noche, filtraba agua del río, obviamente sin que nadie se diera cuenta, pero cada día me sentía más observado. En el pueblo todos parecían vigilantes silenciosos. Un fin de semana, durante una misa, conocí al líder. Él vino a darme una supuesta bienvenida, y desde que lo vi supe que no era como los demás. No tenía esa mirada perdida, al contrario, imponía respeto, autoridad e intimidaba. Me habló claro. Si quería quedarme con la muchacha, tenía que entregar mis pertenencias, dejar que revisaran mi celular y obedecer. Yo me negué, y a lo mejor por desesperación solté la verdad frente a todos. Les dije lo que estaba haciendo con la comida, esperando que reaccionaran, que alguien me apoyara. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Los padres de la muchacha y el líder me miraron con un cambio de expresión que me heló la sangre. Pasaron de sonrisas amables a rostros fríos, deshumanizados. El líder no dijo nada más, solo hizo un gesto con la mano y se fue. De inmediato aparecieron hombres con juguetes automáticos. Me arrancaron la mochila, el celular y los padres me sujetaban. En ese instante supe que iba a morir ahí. Entonces pasó algo que todavía me cuesta asimilar: instinto de supervivencia. Supongo, no sé. Cuando uno de ellos me apuntó, agarré su juguete con todas mis fuerzas, desvié el disparo y en medio del forcejeo pude arrebatarle el juguete. El ruido fue ensordecedor, se los juro. Los disparos se sucedieron sin control. Le volé los sesos a él y a otros dos. Con la adrenalina recorriéndome todo el cuerpo, agarré mi mochila, la pistola y salté por la ventana de atrás. Corrí como nunca en mi vida. El aire me quemaba en los pulmones. Cada respiración era un dolor insoportable, pero no podía pararme. Pasaron días hasta que conseguí tomar un colectivo que me alejara de ese maldito lugar. Todo el camino iba temblando, mirando a todos. Estaba seguro de que alguien me seguía, pero por suerte eso no pasó. Cuando llegué a mi casa bloqueé a la muchacha de inmediato. Desde entonces no hay un solo día en que no mire por encima del hombro al salir de la casa. Jamás supe qué carajos era ese lugar y la verdad no quiero saberlo. Estaban demasiado organizados. No los denuncié por puro miedo. Incluso ahora, contándoles esto, estoy temblando. Me hubiera gustado platicarles que fui un héroe, que salvé a la muchacha o a la gente de ese pueblo. Pero no, este es el mundo real. Prioricé mi vida. Y si no lo hubiera hecho, hoy no estaría escribiendo esto. Y aunque no tengo nada de qué enorgullecerme, estoy agradecido de seguir vivo para contarlo. Oigan, las experiencias en sectas, creo que hay distintos tipos de experiencias. Los que se dan cuenta y se pueden escapar, y los que van ahí por necesidad emocional, y los que de repente se ven inmiscuidos en la secta y terminan formando parte de ella, creo. Hay una serie muy buena que me acuerdo que vi, que es más o menos así, que se llama 9 Perfectos Extraños. Sale Nicole Kidman y Melissa McCarthy. Está muy buena. Son creo que 6 capítulos en la primera temporada y en la segunda no me acuerdo cuántos son. Pero básicamente pasa eso, o sea, se supone que los llevan como a un retiro espiritual, como para desintoxicarlos de la tecnología, de la comida, les quitan sus celulares, no pueden comunicarse con nadie y creo que pueden agarrar su celular como una vez a la semana. Pero no sé, también me recuerda un poquito a White Lotus cuando te quitan el celular. Digo, yo soy medio adicto, la verdad, al celular, pero cuando te aíslan de todo y no te dan
oportunidad de comunicarte y te empiezan como a lavar el cerebro, no sé. Está muy extraño, la verdad, porque como que en ese proceso estás tan débil que no quieren que tengas contacto con el exterior. Poco a poco vas perdiendo tu libre albedrío y cuando menos te das cuenta, ya eres parte de la secta. Dato curioso, me acuerdo que cuando era niño mi abuelita tenía un libro de sectas que digamos que tenía preparado cuando llegaran los testigos de Jehová a la casa. Y no sé, me daba mucha risa porque cuando llegaban los testigos, mi abuelita los hacía pasar, mi abuela súper católica. Y me acuerdo que una de esas veces, una de las testigos dijo, ya vi que tiene un librito contra la secta, señora. me dio mucha risa eso. Pero bueno, continuando con las historias. La segunda historia, queridas amigas, amigos, también es de Reddit y pertenece a Eastern Shield Maiden. Ser estudiante de intercambio a veces es peor de lo que imaginas. Yo lo fui en 2006, desde Malasia hasta un pequeño pueblo en Missouri. Me recibía una familia de 4, padre, madre, un hijo y una hija. Vivían cerca de Webster Groves. Al principio parecían cálidos, acogedores, como la típica familia americana de postal, pero todo era una fachada. Querían ganarse mi confianza. La primera semana pasó sin problemas, aunque hubo algo extraño. Si me levantaba temprano, los encontraba reunidos en la cocina, de pie alrededor de la mesa, murmurando en voz baja, como si estuvieran rezando. Se callaban rápido apenas me veían entrar. Fingí que no pasaba nada, pensando que era alguna costumbre americana. En la segunda y tercera semana, lo raro se volvió inquietante. La hija me tenía miedo porque una vez hablé con su papá mirándolo directamente a sus ojos. Cada cosa normal que hacía, leer antes de dormir, comer un sándwich, hablar con sus padres, provocaba suspiros ahogados y miradas horrorizadas. Cuando la enfrenté, ella me dijo que yo tenía residuos de lo maligno, que iba a ir al infierno y que necesitaba un lavado de oración para purificarme. Vi cómo cantaban los mismos himnos una y otra vez, recitaban versículos en diferentes tonos, como en trance. Me puse alerta y entonces lo confirmé. Era una secta. Me llevaron a la iglesia, me hicieron sentarme en primera fila. El supuesto pastor condujo todo el servicio para mí. Lo supe porque al mirar alrededor todos me observaban en silencio. Hombres y mujeres estaban separados. Llevaban listones de colores en las muñecas. Los niños parecían asustados como si hubieran visto demasiado. Nadie me habló, nadie se me acercó. Los hombres evitaban mi mirada. Las mujeres susurraban entre sí y se apartaban de mí. Sentí que estaba atrapado dentro de una película de terror. Fui 2 veces y luego la pesadilla empeoró. La escuela estaba de vacaciones, así que debía quedarme en casa. Una noche desperté y encontré a la madre sentada junto a mi cama, en la oscuridad, recitando versículos de la Biblia en voz baja. Apenas abrí los ojos, se levantó y se fue sin decir una palabra. Después de eso, la familia empezó a tratarme como prisionero. Me castigaban si me salía de la línea. Me dejaban sin cenar, me encerraban hasta la mañana, me prohibían tomar refresco. Tenían que cubrirme todo el cuerpo con ropa larga. Intentaban quebrarme, repetir que yo era un pecador, que estaba perdido, que el fin del mundo se acababa y me arrastrarían al infierno si no aceptaba sus enseñanzas. Estuve un mes ahí, aguanté, creo, porque la curiosidad me mantenía alerta. Pero ellos pensaban que, por ser de Asia, yo sería ingenuo y fácil de manipular. La salvación llegó cuando la coordinadora del programa fue a visitarme. Afuera de la casa le conté todo y me sacó de inmediato. Volvimos una hora más tarde con un grupo de organización. Encontramos a la familia quemando mis cosas, llamándolo el fuego purificador contra el incrédulo. Por suerte, mis documentos y mi pasaporte estaban intactos. Imagínense esto, que te manden de intercambio a un país que no es el tuyo y que aparte te encuentres con una familia así. O sea, no sé cómo aguantó tanto
este chavo. Pero pues bueno, vamos a la siguiente historia. Esta historia es de Throwaway Next Wife y va así. Estuve casada con un cienciólogo. Obviamente estoy usando una cuenta anónima para contar esto. La cienciología es extraña como la mayoría de las sectas. Lo consume todo. Mi exmarido solo conocía y se relacionaba con gente de la iglesia. Eso sí, todos sus amigos eran muy amables conmigo. Realmente eran muy buena onda. Llegué a hacer muchas amistades gracias a él. Nunca me presionaron abiertamente para unirme, pero la manipulación estaba ahí de manera sutil. Mi ex había nacido dentro de la cienciología. Era lo que llaman de segunda generación. Sus padres se unieron desde los tiempos de L. Ron Hubbard y estaban hasta el fondo. Los dos trabajaban para una iglesia como auditores. Vivían en la miseria porque todo su dinero iba directo a la organización. Cientos de miles de dólares hasta quedar enterrados en deudas. No tenían seguro médico ni dinero para pagar nada más que la renta de un diminuto y deteriorado departamento. Esa parte era lo que más me dolía porque además eran personas agradables. Me casé con él cuando era más joven, idealista y dispuesto a pasar por alto diferencias importantes. En ese entonces yo también estaba un poco perdida buscando conectar con alguien. Siempre fui atea, incluso en contra de las religiones organizadas. Pero él me aseguraba que no estaba activo en la cienciología y que eso nunca iba a ser un problema. Mientras salíamos estuvimos comprometidos. Nunca tomó cursos, así que le creí. Pensé que era más cosa de sus padres que suya. Después del compromiso empezó a decirme que una amiga suya necesitaba ayuda. Ella estaba entrenando para convertirse en auditora. Sí, lo del aparato ese de las latas o e-meter, y necesitaba práctica con alguien. Al principio me negué, pero él insistió asegurándome que solo era para ayudarla, que no significaba nada meterme en la cienciología y que para él era importante. Así que acepté. La experiencia fue absurda. Te sientas en un cuarto sosteniendo esas latas de metal mientras ellos hacen un montón de rituales ridículos para que funcionen. Que si crema en las manos, que aprieta las latas, que no sirve, entonces ve a caminar un rato, toma agua, vuelve a intentarlo, hasta que, según ellos, ya está calibrado. Yo mentí durante toda la sesión. Ellos actuaron como si hubiera tenido avances impresionantes. Incluso me dijeron que había alcanzado lo que llaman agua flotante. Y ahí quedó, pero no. Desde ese día empezaron a llamarme una y otra vez para que regresara. Pensé que era solo una vez para ayudar a esa muchacha, pero no. Querían sesiones de 3 horas varios días seguidos, entre semana. Así entendí por qué los cienciólogos siempre están en la ruina. Los mantienen ocupados todo el tiempo sin poder trabajar en nada más. Me volví tan reacia que terminaron por dejar de insistir, tal vez pensando que con estar casada con uno, tarde o temprano iba a caer. Me di cuenta de otra cosa. La mayoría de los que están en los niveles bajos de El Puente no saben nada sobre Genu ni esas historias. Les pregunté y actuaban como si jamás lo hubieran escuchado. Supongo que esa parte de el conocimiento solo se revela cuando ya estás metido hasta el cuello después de gastar cientos de miles. Lo más insidioso que vi fue cómo los entrenan para estafar. Presencié cómo un negocio de cienciólogos terminó clausurado por fraude a clientes. Al final, lo que me llevó al divorcio fue personal. Él robó una gran cantidad de dinero de mi cuenta, dinero que no debía tocar. Simplemente desapareció. Además, abrió 2 tarjetas de crédito a mi nombre y se gastó todo el dinero. Me dejó en ruina financiera, un desastre. Perdón si suena caótico o desordenado, pero ya han pasado años y la verdad casi no hablo de esto. Ya había escuchado sobre la cienciología, de hecho hay varios documentales, pero creo que nunca me había adentrado a leer experiencias
de personas en internet. Y digo, a veces también parece como la iglesia, ¿no? La iglesia católica, un poquito. De que son súper, no sé, súper metidos en su religión. No es que esté criticando eso, pero no sé, me recuerda mucho a eso porque pues es lo que yo tengo a la mano, ¿no? Digo, la iglesia católica, yo crecí como católico, entonces... De hecho, hay varios documentales y no sé si también tenga que ver con lo de la iglesia del fin del mundo, que apenas creo que estaba en Guadalajara. Pero, pues bueno, qué pena por la gente. Pero vamos a continuar con estas experiencias. Por favor, si alguien ha pasado por algo así, mándeme su historia por correo. Ahorita me estoy acordando que una señora me mandó un mensaje en Insta sobre una experiencia que tuvo más o menos así, pero no era una secta en sí, era como de este negocio que vende malteadas y cosas como para adelgazar, que empieza con H, que más o menos el reclutamiento es así, como que te empiezan a lavar el cerebro y que tienes que cumplir con una meta. Así como también la flor de la abundancia. Siento que no es como que sean sectas en sí, pero como que tienen pinceladas y pues da un poco de miedito, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente historia. También es de Reddit. Esta historia es de Herc Burke. Y bueno, dice: me sorprende que no haya más exintegrantes de Children of God, de Family International, comentando en este hilo. Yo nací y crecí dentro de esto y estoy convencido de que fue y es uno o una de las sectas más destructivas que existen, porque sus doctrinas estaban metidas en cada rincón de tu vida. Todo estaba dictado por los líderes y reforzado con la presión de grupo. Era una comodidad con mentalidad de colmena. La comida que podías comer, la ropa que usabas, con quién vivías, qué educación recibías, qué películas podías ver, qué música escuchar, con quién tenías sexo, con quién te casabas, absolutamente todo estaba controlado. No había libre albedrío real y el contacto con el mundo exterior era mínimo, salvo cuando salíamos a pedir dinero o a intentar convertir gente al cristianismo y al grupo. Me fui cuando tenía poco más de 20 años y apenas han pasado unos años desde entonces. Sigo intentando desaprender muchas cosas. Decidí entrar a la universidad y conseguir educación formal y ha sido un infierno, porque cosas básicas como cómo estudiar para un examen o cómo hablar con un profesor eran completamente ajenas para mí. Recién en la universidad descubrí que soy bueno para la ciencia y las matemáticas, materias que en el grupo estaban muy mal vistas y que cuando se enseñaban era con un nivel ridículo. Si llegabas a álgebra básica tenías suerte, o con un giro religioso tan absurdo que era irreconocible como ciencia. Una vez vi que alguien en Reddit compartió extractos del libro de biología que usábamos en secundaria. La gente comentaba: jaja, todo esto son mentiras, no es ciencia real, y yo solo pensé: mierda, eso era lo único que yo conocía. Me gusta imaginar que si hubiera tenido una educación normal, a lo mejor habría sido ingeniero, astronauta, no sé, algo increíble. Y sí, ya sé que la gente va a decir: nunca es tarde, pero en serio, cállense, no tienen idea de lo que significa crecer así. En cuanto a relaciones, olvídenlo. Tengo más experiencia sexual que la mayoría de la gente de mi edad, pero no tengo ni idea de cómo funciona un noviazgo normal. Para mí, sexo era lo mismo que intimidad, que lo mismo que control, y eso me aterra. Tengo pavor de entrar en una relación porque sé lo fácil que sería que alguien abusara de mí. Cuando te crían para decir siempre que sí, aprender a decir no es una batalla casi imposible.
Cuando la gente escucha sobre esta secta, lo primero en lo que se enfocan es en el sexo, porque sí, literalmente era una secta sexual, pero para mí lo peor no es eso. Lo peor es no tener un marco de referencia para conectar con personas fuera del grupo. Puedo intentar olvidar lo malo y seguir con mi vida, pero me cuesta mucho relacionarme, hacer amistades, construir algo nuevo. No entiendo la mayoría de las cosas de las que la gente habla. Solo tengo unos pocos años de referencias de películas, música y cultura pop en la cabeza. No viví experiencias normales. Ir a la secundaria, salir con alguien, ir al baile de graduación, nada. Mis mejores amigos son ex integrantes del grupo porque simplemente no logro hacer amistades reales en el mundo de afuera. Y a veces me pregunto si alguna vez podré acercarme a alguien que jamás entenderá lo que viví, mientras yo tampoco entiendo lo que ellos vivieron. Cosas que parecen normales en la vida, graduarte de la universidad, comprar una casa, tener un buen trabajo, para mí parecen cuentos de hadas. Nadie de mi infancia lo hizo, ni sus papás tampoco. No tengo a quién recurrir para pedir consejos sobre cómo enfrentar la vida real. Me siento un poco perdido y seguir sacando pedazos de esta secta de mi identidad es muy cansado. Por cierto, meses después, el que compartió esta experiencia editó el hilo en el que redactó su experiencia y puso: edito para añadir algo curioso. Hace poco fui a ver Los Juegos del Hambre en llamas y me quebré en medio de la sala de cine. Me golpeó la realización de que crecí creyendo que un futuro así, de control extremo del gobierno, opresión y miseria, era inevitable para mí. No los juegos como tal, claro, pero sí ese mundo distópico y aplastante. Me puse a llorar porque me di cuenta de que estaba viendo en pantalla la pesadilla que me persiguió toda mi infancia. Y nadie a mi alrededor podía entender la razón de mis lágrimas. Oigan, sí es cierto, a lo mejor es un poco burda o tonta mi comparación, pero respecto a las referencias y todo lo que menciona este muchacho en la experiencia de Reddit, ayer estaba en un llamado de doblaje doblando una película india y estaba hablando con un amigo, el director, que pues ellos tienen sus propias referencias y sus propios artistas y su propia industria cinematográfica porque son tantísimos que ellos mismos consumen lo suyo, ¿no? Y a lo mejor toda la cultura pop occidental les parece tan ajena o tan lejana que pues ni siquiera la topan. Y bueno, volviendo a lo que dice esta persona en Reddit, que no tenía ni idea de la cultura pop cuando salió de la secta esta, pues ha de ser muy difícil toparte con un mundo así donde no conoces nada y básicamente es como si volvieras a nacer, pero ya tienes 23, casi 24 años, ¿no? Y a todo lo que te enfrentas porque pues nadie te entiende. Digo, este güey decía que solo era amigo de estas personas y que solo ellos lo podían entender, porque digo, uno como ajeno a la secta pues dices, no, pues te puedo medio comprender o ser empático, pero tú no sabes porque pues no viviste toda tu vida en la secta, ¿no? Pero no sé, qué difícil ha de ser eso. Espero que nadie de la gente que está acá lo haya experimentado y si lo experimenta o si lo experimentó, lo siento muchísimo, les mando un abrazo y bueno, saben que esto es un foro abierto para quienes quieran seguir contando sus experiencias. Y bueno, pasemos a la quinta historia ya de las experiencias de sectas. Esta historia también es una experiencia de una persona en Reddit y cuenta que nací y crecí dentro de una secta y me consideré miembro hasta que dejé la casa de mis papás a los 18. El grupo al que pertenecía no es muy conocido, pero los efectos en quienes lo vivían eran trágicos y evidentes. Éramos literalmente lavados del cerebro. Teníamos servicios semanales con un programa fijo. 3 himnos, oración, mini sermón, otro himno, anuncios, mensaje principal, himno final y oración. Nunca se salían de ese guión. La mayoría de las veces ni siquiera eran sermones en vivo, sino grabaciones de 5 o 6 líderes de la sede central. Los temas eran siempre los mismos: la profecía, el fin está cerca,
automejora, ustedes deberían odiarse, no hablen con gente del mundo externo porque los contaminan. Había muchas formas en las que nos alentaban indirectamente a dañarnos. Mucha gente rechazaba la medicina moderna porque se nos enseñaba que usarla era como darle una bofetada a Dios. Dejarle claro que no lo necesitábamos. Yo conocí personas que murieron esperando que Dios los sanara. Lo irónico es que cuando alguno de los líderes enfermaba, lo mandaban de inmediato al hospital. También controlaban nuestra dieta. Prácticamente seguíamos normas kosher, aunque negaban tener relación alguna con los judíos. Había días de ayuno obligatorio cada año y siempre que los líderes encontraban algún drama entre los miembros, declaraban un ayuno de toda la iglesia para que nos acercáramos más a Dios. Ayunábamos cuando bajaban los ingresos de la iglesia. Ayunábamos cuando los líderes se enfermaban. Ayunábamos cuando alguien moría. Incluso lo hacíamos por culpa personal para expiar. Los niños éramos obligados a participar desde muy pequeños. Mis papás dicen que yo comencé a guardar el ayuno anual a los 3 años. Recuerdo que un año, cuando mi hermano tenía apenas 2 o 3, se quebró llorando en medio del día porque estaba tan sediento que ya no podía más. Y nosotros también nos deshidratábamos de manera extrema porque el ayuno incluía no beber agua. Hoy me pregunto cómo un padre puede dejar que le hagan eso a sus hijos. En cuanto al sexo, eran enfermizamente negativos. Nos enseñaban tanto a no pensar en sexo que eso era lo único que pensábamos. Era sucio, malvado, dañino, y si lo tenías fuera del matrimonio, te arruinaría. Yo llegué a desarrollar vaginismo, una condición de dolor sexual con causas psicológicas, porque crecí con tanto miedo a que doliera que al final terminó doliendo. Una vez uno de los líderes dio un sermón completo titulado ¿Somos una secta? Literalmente pasó por una lista de características de una secta y concluyó que sí lo éramos, pero que eso era algo bueno, que debíamos estar orgullosos, solo que no porque el orgullo es pecado, así que mejor estar contentos. No podías casarte sin estar bautizado. No podías bautizarte si querías casarte con alguien fuera de la iglesia. Y algunos ministros ni siquiera te bautizaban si sospechaban que tu interés era casarte. Había muchísimos casos de abuso por parte de líderes, pero nadie se atrevía a denunciarlos. Nos enseñaban que de alguna forma la culpa siempre era nuestra. Los roles de género eran estrictos. Las mujeres debían quedarse en casa, tener hijos, cocinar y limpiar. Los hombres trabajar y mantener el hogar. Tener muchos hijos era una bendición obligatoria. La adopción estaba mal vista, incluso para quienes no podían concebir. Así, montones de familias vivían en pobreza extrema, incapaces de alimentar a tantos niños. Si alguno tenía una enfermedad crónica, era una condena. El dinero era otro abuso. Lo llamaban diezmo, pero en realidad era robo. No solo dábamos el 10% de todo nuestro ingreso, también un segundo 10% que debía guardarse para una convención anual de 7 días y cada tercer año un 10 adicional para la iglesia. En total el 20% de tu ingreso cada año y un 30 cada 3. Imagínate ser pobre y que encima te digan que la razón de tu pobreza es que le estás robando a Dios por no pagar lo suficiente. Podría seguir. Hay tantas cosas más. Pues bueno, continuemos con la sexta historia. La sexta historia y última ya, también es de Reddit. El usuario es Pathologica101. Cuando era adolescente estaba metido en cosas como drogas y problemas. Como último intento desesperado, mis padres me enviaron a un centro de tratamiento cristiano fundamentalista en otro estado cuando tenía 17. Y aunque de hecho sí pude cambiar mi vida gracias a eso, fue como salir de la sartén para caer en el fuego. Porque una vez que terminé el programa, que duró más de un año, terminé mudándome con un tipo que trabajaba ahí y me involucré en un grupo juvenil de la iglesia que, sin que yo lo supiera, obvio, estaba en sus etapas iniciales como una secta. Es una historia larga, pero el hombre con el que me mudé rentaba su casa a un ex baterista de heavy metal que había convertido
Es una historia larga, pero el hombre con el que me mudé rentaba su casa a un ex baterista de heavy metal que se había convertido y se autoproclamaba profeta dentro de la escena cristiana carismática local. Y como era de esperarse, había adquirido un séquito de seguidores. Me había atrapado en un círculo social porque era joven, inseguro y muy ingenuo, y porque acababa de pasar 15 meses empapado en un ambiente de literalismo bíblico y fervor carismático. Después de algunos años en los que me metí todas las cosas que pude, tomé nota, esas cosas tienden a tener un efecto muy dañino en una mente en desarrollo, pues tuve muchas consecuencias. Una de las muchachas del grupo juvenil que frecuentaba nuestra casa logró que su escuela invitara a este tipo a dar una presentación. Él llevó a unos amigos músicos, tocaron un show y después habló a todo un auditorio lleno de estudiantes sobre sus experiencias. Crecer en la pobreza, caer en el sexo, las drogas, el rock and roll. Después de eso, la escuela lo invitó a regresar el año siguiente para repetir lo mismo. Resumiendo, este tipo ya era un megalómano, un imbécil egocéntrico, y estar en un escenario frente a todos esos jóvenes se convirtió en su nueva adicción favorita. Es difícil explicar cómo yo y todos mis amigos fuimos mentalmente seducidos para dedicar nuestras vidas enteras a ayudar a construirle un imperio de presentaciones en escuelas secundarias. Pero así fue, en menos de un año ya estábamos recaudando dinero con lavados de autos, embolsando víveres en supermercados y después vendiendo mercancía y solicitando donaciones directamente para meterle dinero a sus bolsillos. En teoría, todo era para financiar esos programas sociales, que debían ser gratuitos para las escuelas, pero en realidad él les cobraba por debajo de la mesa por esas producciones. Esto es difícil de contar. Al mismo tiempo había un fuerte aspecto cristiano en todo. Él creía tener una conexión directa con Dios y organizaba reuniones espontáneas en su casa donde nos tenía horas escuchándolo hablar de lo que Dios estaba haciendo y de cómo nosotros estábamos llamados a ser parte de eso. Cómo algunos responderían al llamado y otros se perderían en el mundo. Era un discurso enfermo y yo lo creí todo de principio a fin, aunque en el fondo nunca me sentí cómodo. Llegué a convencerme de que mis dudas me estaban atormentando y que no estaba bien el dudar tanto, que la voz que escuchaba en mi cabeza era en realidad una tentación de la que Dios me estaba alejando. Esto continuó un tiempo. La primera vez que tuve un conflicto serio con él fue mientras me entregaba un cheque por trabajo que le había hecho. De la nada explotó, me arrinconó contra la pared, gritándome insultos y jurando una y otra vez que me iba a romper la nariz. Pude calmarlo, me fui y no regresé en un año. Pero estaba enfermo de la cabeza. Eventualmente me convencí de que necesitaba volver al Señor. Y claro, la forma de hacerlo era rastrear a este tipo y a su equipo de secuaces y darle cientos de dólares. Y de pronto éramos los mejores amigos otra vez. La cultura de fraude y manipulación había crecido aún más mientras yo estuve lejos. Ya no solo pedían dinero en la calle, ahora tenían inversionistas de alto nivel. Todos en el grupo trabajaban tiempo completo recaudando fondos y además acumulaban juguetes. El líder y su esposa desaparecían por semanas y descubrí que se iban a Florida y a Hawái porque, ya saben, vivir del caramelo colgante es agotador. Y bueno, lo que estoy contando es solo una parte de todo porque estoy resumiendo mucho. Poco después de volver me di cuenta de que no podía seguir viviendo así y me mudé de regreso al estado donde había crecido. Ahí comencé mi propio programa juvenil, pero literalmente el mismo día este tipo me llamó e intentó convencerme de volver a su grupo. 7 meses después cedí. Me ofreció una suma de dinero grande para dirigir la iglesia que había fundado mientras él y su equipo estaban de viaje. Pasaban mucho tiempo afuera esos días y acepté, pero cuando regresé descubrí que todo era falso. El dinero nunca existió, era otra estafa. Estaba totalmente desilusionado. Me fui de nuevo y esta vez para siempre. Un año después recaí. Pasé casi una década trabajando en una cafetería, gastando todo lo que ganaba en alcohol y muchas cosas más. Y al año nos casamos. Hay algo que no mencioné. Cuando salí del tratamiento por primera vez, siendo aún adolescente, empecé a salir con una chica y al año nos casamos. Ella estuvo conmigo en todo este proceso. Tras años de verme perdido, finalmente me convenció de buscar ayuda.
Entré en tratamiento otra vez, me limpié y luego fui a la uni donde obtuve un título técnico. De hecho, justo esta semana acabo de conseguir mi primer empleo en el área. Así que la historia tiene un final algo feliz. Lo mejor es que en los últimos años, literalmente todos mis amigos de aquella época abandonaron al tipo y denunciaron todo el fraude. Un medio local de noticias ha seguido la historia desde hace un par de años y parece que al fin este profeta va a caer. Pero toda esta etapa fue una pesadilla. Fin de la historia, amigas. Wow, qué intensas las que 6, casi 7 historias que conté hoy. Espero que les hayan gustado. Mis mensajes en Instagram están abiertos, o los correos, para que si alguien de aquí tiene alguna experiencia similar, voy a hacer otra parte de experiencias con sectas. Estoy seguro que el próximo capítulo va a ser de acoso. Y si recibo las historias suficientes para hacer otro especial de sectas, pues será el 9º o 10º capítulo. ¿Ok? Pues bueno, me da mucho gusto haber estado un capítulo más acá con ustedes en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en YouTube, obvio. Mil gracias por seguir dejando comentarios, apoyándome, sobre todo suscribiéndose. Y no se les olvide activar la campanita, comentar qué otro tipo de temas les gustaría que abordara en las historias. Y bueno, muchas gracias, nos vemos, bye.